dentro de un ropero, detrás de una ropa. En esa época, digamos, un dirigente sindical que no anduviera enfierrado, por ejemplo, por decirlo de una manera, es bastante común, no tiene nada extrañar. Pero la única arma que encuentran es esa, ¿no? Guardar en un ropero, escondida, no al alcance de los chicos. No hay pruebas de balística, con lo cual corresponde al relato de los hijos, que salió desarmado, obviamente, a ver qué pasaba con esta gente que estaba rompiendo la casa. Y las casas son la típica casa martillos antigua, ¿no? Así que le van a fusilar a uno de los corredores. Los hijos cuentan más de 50 tiros. Y va a estar desde las 10:30 de la noche que se produce el fusilamiento hasta las 6 de la mañana que dejan entrar a parte de lo que es el secretariado del CGT Azul a retirar el cuerpo o a iniciar el proceso de sepelio. Y todo esto frente a la presencia de los hijos, ¿no? A esta altura, digamos, la familia queda en total desamparo, porque Chávez era además el único sustento de la familia, que es bastante común también en la época, ¿no? También en la época. Y no les dejó nada, ni siquiera para sostener un mes de alquiler. Tuvo que salir el cura del pueblo, que va a ser Monseñor Marengo, que es un cura que después también va a tener un bastante protagonismo en defensa de presos políticos durante la dictadura del 76, hasta que lo sacan del mapa. Bueno, ya acá es un cura que interviene, arma una suerte de colecta y logra que la familia pueda desarrollarse unos meses. Bastante complicado. Los concejales compañeros de Chávez, los del peronismo, donan las dietas, pero es un mes, digamos, no se puede sostener una familia con eso. Pero también habla de las condiciones económicas en las que estaba Chávez como dirigente sindical. Vivía día a día, esa es la realidad. Y en un momento en que se desarrolla el estado de bienestar, donde la vivienda obrera llega a la clase trabajadora, hay un montón de beneficios de ese tipo, Chávez todavía alquilaba. Eso también marca un poco esta condición. Bueno, los responsables. En principio son 4. El jefe del arsenal naval, Azopardo, en ese momento, esto es curioso, es un arsenal naval asentado en las sierras de Azul. Un arroyito más. Y tenemos marinos. Es interesante para pensarlo y desarrollar otra historia, ¿no? ¿Qué hacen eso? En medio de la sierra, un comando marino. Bueno. Capitán de corbeta de infantería de marina, Gilberto Antonio Sánchez. Es el responsable del golpe de la Revolución Libertadora en Azul y el jefe del Comando Revolucionario del Sur, como se va a denominar, y es el cabecilla de esto. El ayudante es algo así como un secretario y también participa del piquete, un teniente de navío, Héctor Peralta. Y los civiles, Marcos Aguirre, que era vecino de Chávez, y el otro vecino, lo perdí acá de vista, que es Padilla, que era vinculado al Partido Radical. Lo curioso es que si el 23 se debían entregar las llaves del CGT, ¿por qué lo fusilan el 22? Evidentemente, si no se llega a ese acuerdo a cumplirse, es porque probablemente se imponga la teoría de la delación. El resto del secretario de CGT, que eran 5 en total, va a ser detenido. En el momento que Chávez es fusilado, el resto es detenido y llevado no a la unidad militar, sino a la comisaría del pueblo. Los tienen obviamente incomunicados, pero escuchan. Gran alboroto cuando se enteran que al líder sindical de Azul lo acababan de fusilar. Y observa uno de los dirigentes, que es Valenzuela, que está el testimonio acá en el libro. El problema con esta gente que los logré entrevistar, tenían 80 y pico de años. Valenzuela se preinfartó mientras lo estaba entrevistando. Nunca habían hablado del caso y es tanta la carga emocional que tenían que fue mucho más difícil de lo que uno puede suponer una entrevista. Pero bueno, a pesar de esa historia, que hubo que hacerla en 2 tramos,
con el preinfarto y después esperar que se recupere. Y era la mano derecha de Chávez, ¿sí? Además del testimonio de los hijos, el sostén más fuerte que tiene testimonial son los dirigentes de la época, concejales, unos pocos que había, y sobre todo los dirigentes obreros, de distintos sindicatos. Cerveceros, ceramistas, curtidores de cuero, bueno, taxistas, distintos sindicatos. Al que estaba al frente del piquete, esta gente que acabo de nombrar, que estaba a cargo del Arsenal, a uno de ellos lo ven, y bueno, se quiebra y llora, ¿no?, frente a la policía, diciendo, pero yo no sabía que este hombre tenía familia, ¿cómo no nos dice? O sea, evidentemente da la pauta que salieron a matar sin tener idea cuál era el objetivo, no tenía idea de nada. En consecuencia se impone esta, teoría de la delación, que es muy factible que haya sido así, es lo que piensan los hijos y es lo que más o menos se puede llegar a sostener con mayor firmeza, inclusive por lo que pensaban los propios dirigentes sindicales, ¿no? La orden fue ejecutar 5 delegados de CGT, ¿no?, al secretario completo, ¿no? Lo logran con el primero, que es Chávez, pero se arma semejante revuelo a nivel ciudad que se frena esto. La pregunta era también ¿por qué 5? Bueno, porque coincidía con el famoso 5 por 1 de Perón y los marinos se la tenían jurada. Y un poco van a desarrollar este tipo de ejecución a partir de ese criterio. Bien. Me hubiera gustado, si no están aburridos, les podría leer un par de pensamientos en relación de Chávez, ¿no?, con el ser dirigente gremial, con el ser peronista. A mí lo que más me impactaba de esta historia, a medida que la investigaba, la empezaba a escribir, es un proceso de 2 años, del 94 al 96. Ahí se hace una primera edición que la hacemos a través del diario, que causó bastante revuelo en la ciudad. Pues inclusive hasta el diario tiene un perfil conservador, bueno, como casi todo. Y sin embargo, se pudo hacer una primera publicación, pero fue, digamos, de circulación interna dentro de la ciudad. Esta, que se logra a partir de 2013, ya tiene con el sello CT Ediciones, es una edición a nivel nacional. En consecuencia, un poco la idea de esto es al proceso de Revolución Libertadora, que más o menos conocemos, ¿no?, en el ámbito de la historia, a partir de los fusilamientos, sobre todo del año 56, daba la impresión, uno lee esos textos, como que la revolución, o la etapa más cruda, si quiere, de asesinatos comienza en el 56. Y sin embargo, acá nos encontramos frente a un hecho que es en el principio de la revolución, pero que había estado escondido en la propia ciudad y muchas veces también por la propia dirigencia y sindicatos, que después se olvidaron de esto, empezando por CGT. El mismo Partido Justicialista durante años se va a preocupar por esta cuestión. Inclusive hoy en la ciudad no tiene demasiado acompañamiento ni la familia ni cualquier iniciativa que se realice en relación con Chávez. Hablamos del PJ fundamentalmente, y de muchas otras organizaciones que están en otro lado, pensando quién sabe. Pero entre las cosas que uno va recopilando mientras se realiza el proceso de investigación, me encuentro, no por casualidad, porque trabajando en el diario, un día suena el teléfono y era Videgain. La mayoría debe saber de quién se trata. Y me dice, ¿podés venir a casa? No, me acerqué al diario y fui a ver qué pasa. Yo le había pedido una entrevista por otra cuestión y no había querido hablar, que era por el copamiento del ARPA, la Unidad Militar de Azul, que entre otras cosas implica su caída al frente de la provincia de Buenos Aires, el gobierno, ¿no? Digo, bueno, se habrá arrepentido y querrá hablar del asunto. Pues no. Me obsequia un disco de Pasta. Digo, pero no tengo ni dónde escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo acá en casa. Era un comunicado de Perón, era una herramienta bastante habitual en los tiempos de resistencia peronista, ¿no?, de intercomunicación entre Perón y los comandos tácticos